¿Sabías que un gran número de objetos que usamos a diario se deben a accidentes? Te enseñaré de qué hablo. En este episodio descubriremos cómo un superpegamento fallido condujo a un mundo más organizado. En muchos aspectos fue uno de los primeros fenómenos virales. Cómo un plan para distinguir una marca de vino supuso un alivio para millones de personas. Acaba con el estreñimiento o él acabará contigo. Y cómo en la papelera se descubrió lo que está moldeando nuestro futuro. En este caso, literalmente, la basura de uno fue el tesoro de otro. Vale, ¿soy famoso? Sí. Vale, ¿estoy muerta? ¿Estás viva? No, ahora mismo no estás muerta. ¿Soy Elvis Presley? No. Sabes que Elvis está muerto, ¿verdad? ¿Estás seguro? No va por ahí la cosa, Natasha. Esta es la historia del humilde POSIT y de cómo 2 hombres y 12 años cambiaron para siempre la forma en que gastamos bromas y organizamos nuestras vidas. Entonces no soy Elvis. ¿Quién soy? Pero si me habías dicho que era alguien famoso. Increíble. Esta historia empieza con la compañía minera y manufacturera de Minnesota. Vaya nombrecito, ¿no? Podrían haberse inventado algo más cortito, tipo MMM, M al cubo, 3 al cubo. Ah, es verdad, 3M. Al final hemos caído. 3M empezó como una empresa minera allá por 1902, pero como el mineral que sacaban no tenía ningún valor, dejaron de rebuscar en la tierra y se centraron en fabricar cosas. La revolución industrial estaba en pleno apogeo. La producción en masa empezó a despegar y nosotros, los científicos, por fin entendimos lo suficiente del mundo natural como para empezar a trastear y crear materiales totalmente nuevos. Y ahí es cuando apareció Spencer Ferguson Silver III con ese nombre tan guay. ¡Qué nombre y qué tío! Silver comenzó a trabajar para 3M cuando tenía 25 años, justo después de doctorarse en química orgánica. En 1968, solo 2 años después de su incorporación, era ya un científico senior encargado de desarrollar nuevos tipos de adhesivos. En 1968 Spencer Silver estaba trabajando en un adhesivo súper resistente y sensible a la presión, pensado para sujetar piezas de aviones. Todos hemos visto cosas pegadas que acaban despegándose y, claro, si vas a pegar un avión más te vale que aguante bien. Spencer mezcló una combinación de productos químicos que creyó que sería la combinación ganadora. No era el típico experimento casero. La mezcla había que presurizarla con nitrógeno para que se mezclara. Seguidamente puso a prueba el nuevo pegamento. Fue un desastre total. Era incluso más débil que el pegamento escolar para niños. Vamos, que no era precisamente lo más ideal para ensamblar aviones. Pero antes de volver a empezar de cero, Silver decidió examinar su creación fallida bajo el microscopio para intentar averiguar qué había salido mal. Los pegamentos normales son líquidos viscoelásticos. Básicamente una mezcla gomosa entre sólido y líquido que se mete en las grietas de una superficie y al endurecerse queda fijo, como las piezas de un rompecabezas. Pero Silver vio algo completamente diferente. En lugar de una masa amorfa, vio unas pequeñas esferas. Las describió como esferas cristalinas de un brillo precioso, como pequeñas bolitas de vidrio. Pero no eran de vidrio, sino más bien blandas y elásticas. Un poco como las bolitas del Bubble Tea. Silver había creado sin darse cuenta unas microesferas de copolímero de acrilato. Nos ha pasado a todos. El nombre es un poco complicado, pero su comportamiento es fascinante. Cuando se extienden sobre una superficie, las microesferas forman una sola capa sobre ella. Así que acabas con una superficie irregular y rugosa, como la goma de los balones de baloncesto. Con millones de estos diminutos puntos de contacto, las microesferas del pegamento de Silver se adherían lo suficiente a una superficie, pero bastaba un poco de fuerza para despegarlas. Pero Silver descubrió que aquellas microesferas hacían que su superpegamento fallido tuviera una propiedad interesante. El pegamento se podía pegar y despegar innumerables veces. Lo único que reducía la adherencia era el polvo y suciedad que obstruían la superficie. Spencer Silver nunca había visto nada parecido. Intuyó que podría ser útil, pero no sabía para qué.
Durante 5 años, Silver se dedicó a promocionar su pegamento, una solución en busca de un problema. Lo presentó en seminarios. Silver nunca había visto nada parecido. Intuyó que podría ser útil, pero no sabía para qué. Durante 5 años, Silver se dedicó a promocionar su pegamento, una solución en busca de un problema. Lo presentó en seminarios, lo comentó con sus colegas en 3M, pero nadie encontraba una utilidad para él. Silver nunca había visto nada parecido. Intuyó que podría ser útil, pero no sabía para qué. Durante 5 años, Silver se dedicó a promocionar su pegamento, una solución en busca de un problema. Lo presentó en seminarios, lo comentó con sus colegas en 3M, pero nadie encontraba una utilidad para él. No es difícil entender por qué a la gente le costaba tanto verlo. Ahí tenían a Spencer, que trabajaba creando adhesivos, que se supone que sirven para pegar, y resulta que aquel adhesivo suyo no pegaba casi nada. Silver consiguió patentar el adhesivo en 1972 a pesar de no tener un uso para él. Esta parte es un poco aburrida, ¿no? Vamos a quitarla. Anda, ¿quién es este tipo? Art Fry era desarrollador de nuevos productos en 3M y siempre había tenido un don para inventar cosas. Incluso cuando era niño en su casa de Minnesota, construía trineos con trozos de madera que encontraba por ahí. Pero Art también era miembro del coro de su pueblo. Los miércoles por la noche, Art Fry ensayaba con el coro de la iglesia y solía colocar varios marcadores en su libro de himnos para señalar las canciones previstas para los ensayos de esa semana. El problema era que los marcadores se acababan cayendo y él se olvidaba de las páginas. Hasta que tuvo una idea brillante. ¿Y si hubiera un marcador temporal que se pegara a la página que necesito y pudiera moverlo cada semana a la siguiente? Al escuchar a Spencer Silver y su pegamento que casi no pegaba, Art Fry supo que había encontrado el problema para aquella solución. Volvió a los laboratorios de 3M y Fry no perdió el tiempo. Consiguió un poco del pegamento de Spencer y puso a prueba su idea. Fry puso una tira de pegamento en la parte de arriba del papel, la pegó en un libro y empezó a inclinarlo hacia un lado y otro. No se caía. Luego lo despegó y vio que podía volver a usarlo. Y voilà, había inventado justo lo que necesitaba. Por fin, el pegamento que no pegaba de Spencer tenía un sentido en la vida, una razón de ser. Pero no os vayáis todavía, que esto no termina aquí. Cuando se pusieron a desarrollar las notas adhesivas, pidieron al laboratorio de al lado algún papel sobrante. Y como Coldplay, lo único que tenían era papel amarillo Yellow. Aquellos papelitos fueron un éxito inmediato entre sus compañeros y según los fueron usando empezaron a darse cuenta de que servían para mucho más que marcar páginas. Podían dejarse notas y comentarios sin necesidad de escribir sobre los documentos originales. Con aquellas notas, los empleados de 3M habían descubierto una nueva forma de organizarse y comunicarse. A los empleados les encantaban, pero los directivos no entendían qué tenía de especial aquel artículo tan trivial, ni cómo podían hacerlo rentable. Lo sacaron a prueba en solo 4 ciudades bajo el nombre de Pega y Despega, pero por lo que fuera el público no conectó con ellos y las ventas fueron mínimas. Así que probaron una nueva estrategia de marketing que consistía en regalar las notas adhesivas a las empresas de Boise, Idaho. Lo llamaron Operación Relámpago de Boise. Funcionó de maravilla. Entre las empresas que recibieron las muestras, el 90% volvió a pedirlas. Por fin tenían la prueba de que existía demanda para la creación de Art y Spencer. En 1980, después de un largo y agitado proceso, las notas adhesivas salieron al mercado. Los llamaron Posits porque los puedes poner en cualquier parte. Vamos, que después de 12 años uno pensaría que se les ocurriría algo un poco más creativo. Pero oye, si funciona mejor ni tocarlo.
Hasta siguieron usando el mismo papel amarillo que habían cogido prestado del laboratorio el primer día. En su primer año el producto le generó a 3M más de $2 millones. Los de ventas y marketing se quedaron boquiabiertos. En muchos aspectos fue uno de los primeros fenómenos virales. Se anunciaban solos. La gente pegaba las notas en documentos y al recibirlos otros veían ese papelito, lo despegaban, jugaban con él, lo volvían a pegar y luego se compraban sus propios blogs. Los POSITs eran el tipo de producto que no sabías que necesitabas hasta que lo tenías. ¿Crees que sabes llevar una oficina? Pues no. Necesitas POSITs en tu vida para marcar páginas, recordatorios, anotaciones, etiquetas, lo que se te ocurra. Los POSITs siempre ayudan, no es publicidad. Este mensaje no ha sido financiado por 3M, pilas no incluidas, no apto para consumo humano. Los colores pueden desteñir con el tiempo, solo pensamos que los POSITs son geniales. En serio, son súper útiles. En 1998 las pequeñas notitas amarillas generaban unos $1.000 millones al año. A ver quién encuentra hoy en día una oficina sin POSITs. Están presentes en más de 150 países y son uno de los 5 productos de oficina más vendidos de todos los tiempos. Y hoy en día existen POSITs para cualquier necesidad. Los hay de diferentes colores, tamaños y formas, versiones más adhesivas y hasta resistentes al agua que se mantienen pegados incluso en las condiciones más extremas y sigue sin ser publicidad. No tengo que volver a leer la advertencia, ¿verdad? Se han vuelto tan icónicos en el entorno de oficina que incluso existen versiones digitales para tu escritorio. En el año 2000, 3M organizó una subasta benéfica para celebrar los 20 años de los POSITs y animó a varios artistas a crear una obra en un POSIT de 8 por 8 centímetros que luego se pusieron a la venta. Una obra en pastel y carboncillo del artista R.B. Kitaj titulada After Rembrandt se vendió por la cifra récord de 640 libras esterlinas. Eso es más de $900. Yo mismo también he creado una obra de arte en un POSIT que pienso subastar por una enorme cantidad de dinero si hay alguien interesado. ¡Uy, qué vergüenza! Incluso en la era digital las ventas de POSITs no han dado señales de ralentizarse. En 2019 el mercado de los POSITs estaba valorado en unos $2.100 millones. En 2024 se estima que alcanzará los 2.300 millones con un crecimiento de alrededor del 1% anual. Nada mal para algo que los jefes pensaban que no iba a funcionar. Y en unos momentos, como unos experimentos de laboratorio dieron lugar a un material superfuturista. Su siguiente experimento fue colocar una rana en el centro del imán y también levitó. Y un paseo por la nieve que casi acaba con el mundo. Vivimos en la era nuclear y conocemos el instante exacto en el que empezó. Esta es la Universidad de Nebraska. Y unos científicos estaban estudiando los restos momificados de un hombre enterrado en un refugio rocoso de hace más de 1000 años, cuando hicieron un descubrimiento sobrecogedor. El pobre hombre había sufrido una muerte de lo más terrible. Concluyeron que sus intestinos habían dejado de funcionar bien meses antes de su muerte. Murió de un caso extremo de estreñimiento. Es lo que se llama megacolon. Irse de este mundo por no poder ir al baño es una forma terrible de morir. Esta es la historia de un descubrimiento que mantenía la cosa en movimiento. Ex-lax. Los médicos desde antaño han recalcado la importancia de un buen tránsito intestinal. Puede que pienses que el peor trabajo en la Inglaterra de los Tudor era ser el ayudante del retrete de Enrique VIII. Su labor consistía en ayudar al rey a hacer sus necesidades, pero los cortesanos se peleaban por ocupar ese puesto. ¿Por qué? Porque era la manera de estar cerca del monarca. Le limpiaban el trasero y de paso se ganaban el privilegio de hablarle al oído. Me pregunto si el ayudante tenía su propio ayudante, su número 2. Estos sirvientes recurrían a los métodos de siempre para suavizar el tránsito real al trono. Resulta que al rey Enrique VIII también le recetaban enemas con hojas de acedera para ayudarle a hacer de vientre. Y si cometías un error, eras enemigo del Estado.
Por desgracia, no todos los reyes tenían un culo asistente. ¡Ja, qué malo! En Graceland, en 1977, un Elvis Presley con un enorme sobrepeso estaba llegando a sus últimos días y a su último rollo de papel. ¿Rock and rollo? Los médicos descubrieron que sufría estreñimiento crónico, probablemente provocado por la mezcla de medicamentos que le habían recetado. Yo tomo vitamina E. Ya estaba bastante deteriorado, con sobrepeso, atiborrado de calmantes, y el esfuerzo de apretar pudo haber sido el detonante del infarto que acabó con su vida. Vivirá para siempre. Aunque ya no esté, el recuerdo seguirá presente. Desde la víbora de Cleopatra hasta la pelvis de Elvis, los estreñidos de la historia han pedido a gritos algo que les alivie. Si queríamos acabar con aquel estreñimiento global, hacía falta un gran generador de caca que pusiera las cosas en marcha. Por suerte, la solución llegó del lugar más insospechado. Abróchense los cinturones, nos vamos a la Europa de principios del 1900. Hungría produce un vino que era la joya de Europa, el Tokaj, un vino blanco dulce como de postre, absolutamente delicioso. Puede que sea delicioso, Tony, pero también está amenazado. Una plaga llamada filoxera de la vid estaba devastando los viñedos europeos. La causaba un diminuto ácaro que atacaba las raíces. La producción de vino de Hungría se vio gravemente afectada y los comerciantes tenían que importar vino de menor calidad. Con el país inundado de vino peleón, los productores querían asegurarse de que la gente pudiera distinguir el auténtico Tokaj. Por eso buscaron un modo de marcar su vino, de lograr que todo el mundo lo pudiera reconocer. Esto es Tokaj. Los químicos pensaron que la clave podía estar en un indicador que cambiara de color. La fenolftaleína fue inventada en 1871 por el químico alemán Adolf von Baeyer. Lo ingenioso de la fenolftaleína es que es un indicador de pH. En ambientes ácidos es incolora y transparente, pero en alcalinos o básicos se vuelve rosa. Para comprobar la autenticidad de una muestra de vino, añadían un álcali y la fenolftaleína se volvía rosa. Los detalles sobre lo que ocurrió después varían. El químico húngaro Zoltán Bamosi probó la fenolftaleína en animales para ver si era segura y todo parecía indicar que sí. El siguiente paso lógico, probarla él mismo. Pues claro. La fenolftaleína interactúa con la pared del colon, provocando la contracción de los músculos y además hace que entre más agua en el colon. Movimiento muscular y agua, la receta perfecta para un resultado explosivo. Así que mientras corría al retrete, proclamó al mundo que había encontrado un laxante de primera. Lo que vendría a ser un toma y daca de manual. Todo eso puede que sea cierto, pero existe otra teoría alternativa que merece consideración. Hay otra versión de esta historia, según la cual se saltaron la fase de las pruebas y lo echaron directamente al vino, lo que provocó una diarrea generalizada. Fuera como fuese, el accidente dio con un laxante eficaz. Y el momento no podía ser mejor. Una inquietante moda médica empezaba a preocupar a la sociedad y a disparar las ventas. Todo un movimiento intestinal, por así decirlo. A finales del siglo XIX se puso muy de moda entre los médicos creer que todas las enfermedades estaban relacionadas con el intestino. La llamaban autointoxicación y según esa teoría nuestros propios desechos en descomposición nos estaban envenenando por dentro. Los médicos la usaban como comodín para diagnosticar desde dolores de cabeza e indigestión hasta impotencia, enfermedades cardíacas o cáncer. Y solo había una forma segura de limpiar el intestino y expulsar al demonio de la autointoxicación. Los laxantes. El mundo se volvió loco por los laxantes. La ciencia de la autointoxicación llegó a Estados Unidos. De repente a todos les preocupaban sus movimientos intestinales. Se consideraba la madre de todas las enfermedades. En la década de 1930 el país vivía una auténtica fiebre del estreñimiento. El estreñimiento, el monarca de todas las enfermedades. Un colon limpio es más importante que una cara limpia. Acaba con el estreñimiento o él acabará contigo. ¿Tengo que ir al baño todos los días? No necesariamente, aunque la mayoría normalmente lo hace. Según los expertos de la época, la cura para la civilización pasaba por los laxantes.
Pero las madres abnegadas se toparon con un gran obstáculo. Las madres estaban hartas de intentar dar aceite de ricino a sus hijos. La fenolftaleína no tenía sabor, dándole una clara ventaja sobre el aceite de ricino. En 1906, las noticias del éxito de la fenolftaleína llegaron hasta un farmacéutico húngaro llamado Max Kiss, que vivía en Nueva York. Kiss se asoció con un lituano llamado Israel Matt y juntos experimentaron con la fenolftaleína hasta dar con una forma de hacerla atractiva para los niños. ¡Chocolate! Ahora solo necesitaban un nombre contundente, algo que les hiciera destacar entre todas las demás marcas de laxantes del mercado. El producto se llamó originalmente Bobos, pero Kiss se inspiró después en el término húngaro Ex-Lax, que se usaba para describir cuando el gobierno entraba en bloqueo y dejaba de funcionar. Bloqueo político, bloqueo biológico. Y suena un poco como excelente laxante. Y con ese nombre nació una leyenda que dominaría el colon. En 1906, Kiss y Matz fundaron Ex-Lax en pleno corazón de Brooklyn, disponiéndose a acaparar el mercado. No iba a ser fácil. La oferta de laxantes era abrumadora. Estaban Laxcrax, Naturalax, Natures, Lorlax. Pero el éxito de Ex-Lax radicaba en cómo se presentaba. Dar laxantes a los niños a diario se había convertido en una práctica habitual. De hecho, un médico llegó a decir que era raro encontrar un niño con un intestino que funcionara con normalidad. Oh no, Sue, no. Y con esa carita larga. Sí, pero eso fue ayer. Hoy está bien. Ha vuelto a sonreír. La fenolftaleína resultó ser todo un éxito entre los consumidores preocupados por su colon, y todo ello alimentó el triunfo de Ex-Lax. El secreto estaba en su sabor a chocolatado. Según la publicidad, los niños no podían resistirse. En 1933, el público estadounidense consumió unos 225.000 kilos de fenolftaleína. Vamos, que era literalmente el pueblo más purgado del planeta. Pero toda esa obsesión por limpiar el colon empezó a preocupar a algunos expertos. Irónicamente, el uso excesivo de laxantes debilita el intestino, lo que provoca estreñimiento y se crea un círculo vicioso. El resultado son tullidos intestinales, condenados de por vida a depender de pastillas. Y vender medicina a los niños disfrazada de barrita de chocolate resultaba especialmente inquietante. Aquello era una bomba de relojería. Y en 1932 explotó. En California, un niño de 10 años falleció después de comerse una caja entera de caramelos Ex-Lax. Tuvo una diarrea intensa, fiebre y pulso acelerado, seguidos de erupciones cutáneas, delirios y coma. La Asociación Médica Americana advirtió a los médicos y al público sobre la posibilidad de intoxicación por fenolftaleína. Aunque todas las pruebas de la época indicaban que la fenolftaleína era segura, no dejaron de surgir preguntas. Gordon, dile a tu padre que no se lo tome todo de una vez, como hizo antes. Pero después de 60 años en las farmacias, en 1997, todo se fue por el retrete. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha retirado la mayoría de productos Ex-Lax con un coste de unos $10 millones. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos publicó los resultados de un nuevo estudio sobre la fenolftaleína. Se dio 30 veces la dosis recomendada a ratones durante 6 meses y desarrollaron cáncer. Puede que no parezca una comparación muy realista, pero dado lo habituales que eran los laxantes, no se podía pasar por alto el riesgo a largo plazo. La pérdida de la fenolftaleína ha supuesto un duro golpe para la industria. Sigue siendo el laxante más eficaz. Ex-Lax recurrió a laxantes naturales como ingredientes activos, y la época dorada de la fenolftaleína como reina del trono llegó a su fin. La ciencia intestinal también siguió su curso. Hoy sabemos que en el intestino hay bacterias buenas que contribuyen a la salud de muchas maneras, desde la digestión hasta el corazón e incluso la salud mental. Así que la caca es buena para la salud.
Pero eso no significa que ya no se necesiten laxantes de confianza. La vida en la ciudad trae consigo un estilo de vida sedentario. La gente come peor, con dietas menos equilibradas y más alimentos procesados. Y si a eso le sumas la ansiedad de la vida moderna y el no poder ir al baño cuando toca, el resultado es cada vez más casos de estreñimiento. El mercado mundial de laxantes sigue creciendo y se espera que supere los $10.000 millones en 2030. En resumen, la fenolftaleína terminó siendo la protagonista de la fiebre laxante en Estados Unidos, gracias a un vino dudoso, la ambición de unos inmigrantes y una publicidad que convirtió el estreñimiento en negocio. Puede que hoy en día no contenga fenolftaleína, pero el ex-lax sigue entre nosotros, continuando con su valiosa labor. Todavía nos queda por contar cómo una refugiada judía inspiró sin saberlo un arma nueva y terminó salvando al mundo libre. Se trata del Proyecto Manhattan. Pero primero, la ciencia puede parecer un proceso lento con avances diminutos conseguidos tras años de trabajo. Pero en el siglo XVII no funcionaba así el asunto. Lo que ahora conocemos como revolución científica fue, en esencia, una época en la que muchos eruditos, todavía no se les llamaba científicos, comenzaron a usar lo que hoy llamamos método científico. Fue más bien una época de experimentación y descubrimiento. Y como era una época relativamente temprana en la historia de la ciencia, había mucho por descubrir. Hoy, en pleno siglo XXI, llevamos siglos investigando. Y para dar con un descubrimiento importante hacen falta rigor, experimentación y años de estudio intensivo, si de verdad aspiramos a encontrar algo nuevo. Y aunque logres hacer algún descubrimiento, suele ser tan especializado y técnico que la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué has hecho ni por qué. Te lo digo por experiencia, que he hecho un doctorado. Pero para el físico ruso Andrei Geim, el espíritu salvaje de la revolución científica sigue tan vivo como siempre. Su afán por experimentar lo llevó a un descubrimiento accidental, un nuevo material que podría cambiar el mundo, el grafeno. Y si todavía no sabes qué es, esta historia es para ti. Y si ya lo sabes, pues estupendo, porque también es para ti. Geim es el típico genio ruso. Los rusos dan mucha importancia a materias difíciles como las matemáticas y la física, así que son rivales formidables en el ajedrez, y Geim destacaba en todo lo que se proponía. Geim trabajaba como profesor universitario en Manchester, Inglaterra. Un día, él y su alumno Kostya Novoselov empezaron a realizar sesiones científicas experimentales a las que llamaron los experimentos de los viernes por la noche. Trataban de hacer una pregunta y encontrar la respuesta con el menor esfuerzo posible. Tras una semana de duro trabajo, se dejaban llevar por el espíritu de la revolución científica y jugaban en el laboratorio hasta tropezar con algún descubrimiento. Llave inglesa. Lima. Calibre. Probaban cosas de lo más variopintas, poco convencionales y hasta bastante ridículas. A lo largo de los años, las investigaciones poco ortodoxas de Geim le han llevado a hallazgos e innovaciones de lo más sorprendentes. Una de ellas es la cinta gecko, inspirada en las patas de los geckos y en cómo permiten a estos animales adherirse a las superficies. Otro experimento de los viernes enseñó a una rana a volar, más o menos. Geim tenía acceso a unos imanes muy potentes con forma de rosquilla. Una noche vertió agua en el centro del imán para ver qué pasaba y se quedó asombrado al comprobar que el agua se quedaba allí en vez de derramarse por el suelo. Geim debía de tener cierta inclinación por lo teatral porque su siguiente experimento fue colocar una rana, hecha en su mayor parte de agua, en el centro del imán y también levitó. Técnicamente podríamos hacerlo contigo sin ningún problema. No, gracias, André. Fueron los experimentos de los viernes los que acabarían cambiando para siempre el campo de la ciencia de materiales. Y no estoy hablando de hacer levitar a un ornitorrinco, aunque molaría bastante. En el laboratorio había un instrumento muy especial, el microscopio de efecto túnel.
Para poner en marcha el microscopio, primero había que calibrarlo, y eso se hacía con un trozo de grafito al que había que dejarle la superficie limpia. Los técnicos del laboratorio lo hacían pegando cinta adhesiva encima del grafito y tirando de ella. Así le quitaban la primera capa, dejando la superficie limpia, y aquel trozo de cinta se iba directo a la basura. Pero para aquel experimento concreto, Novoselov le dio la espalda al microscopio y se dirigió al cubo de la basura. Sacó la cinta adhesiva del cubo y vio que había una capa muy fina de grafito. De repente se dio cuenta de algo. Esta podría ser la respuesta para fabricar capas de carbono ultrafinas. ¿Y qué tienen de especial las capas de carbono ultrafinas? Os preguntaréis. Os lo voy a contar, pero esperad un poco. Cuando la colocó bajo el microscopio, vio que era increíblemente fina. Calculó que tenía un grosor de entre 10 y 20 nanómetros. En este caso, literalmente, la basura de uno fue el tesoro de otro. Así que Novoselov y Geim empezaron a trabajar para hacer las capas de grafito lo más finas posible. Cogieron un trozo de grafito y le aplicaron cinta adhesiva, pegándola y luego retirándola para obtener una capa fina de grafito. A continuación, cogieron otro trozo de cinta adhesiva y lo pegaron al primer trozo. Luego, separaron los dos. Al hacer esto, obtuvieron una capa de grafito aún más fina. De momento, la física avanzada no parece tan difícil. Al repetir el proceso varias veces, se conseguían capas de grafito increíblemente finas. Bajo el microscopio vieron que tenían unos pocos nanómetros de grosor. Aquellos microscópicos copos de grafito empezaron a mostrar propiedades sorprendentes. El grafito es uno de los pocos no metales que conduce la electricidad, ya que su estructura única permite que los electrones se muevan y transporten la carga. Pero esas capas ultrafinas emitían electrones como si no hubiera un mañana. Eso es algo que no se ve en otros materiales. Fue entonces cuando Novoselov y Geim se dieron cuenta de que habían logrado algo que pocos habían creído posible: fabricar un material de un solo átomo de grosor. Esas capas de grafito en forma de panal de un solo átomo de grosor pasaron a conocerse como grafeno. Y el modo de fabricar grafeno había estado ahí, delante de sus narices todo el tiempo, tirado en la papelera. Vale, ahora vamos a explicar qué tienen de especial las capas ultrafinas de carbono. El grafeno es el material más fino jamás creado y uno de los más resistentes. Es más de 200 veces más resistente que el acero cuando se intenta separarlo. Eso es bastante difícil de imaginar. ¿Tienes algún ejemplo fácil de entender? Un metro cuadrado convertido en hamaca soportaría el peso de un gato de 4 kilos, pero pesaría menos que uno de sus bigotes. Gracias. A diferencia del acero, el grafeno es elástico, no es rígido, así que puede absorber una gran cantidad de fuerza antes de romperse. Además, es un conductor extraordinario tanto del calor como de la electricidad. Los electrones se mueven a través del grafeno cientos de veces más rápido que en la mayoría de los metales. Pero al mismo tiempo es una barrera increíblemente eficaz para todas las sustancias físicas. Su estructura es tan densa que impide el paso incluso de los átomos más pequeños. Es resistente, ligero, flexible y conductor. Propiedades maravillosas que han abierto un nuevo mundo de posibilidades para la ciencia de los materiales. Desde hace ya 15 años, los investigadores estudian estas propiedades únicas e intentan encontrar aplicaciones para el grafeno en prácticamente todos los campos. No hay casi ningún ámbito de los materiales o de la ingeniería que no haya tratado de aprovechar este nuevo material prodigioso. El uso del grafeno en aviones reduce drásticamente su peso. Eso aumenta la eficiencia del combustible y la autonomía. Actualmente las alas de los aviones llevan una malla de cobre para disipar la energía del impacto de los rayos. Si pusiéramos allí grafeno, esa disipación sería aún más eficiente, lo que haría que los aviones fueran más resistentes, más ligeros y pudieran tener una mayor autonomía de vuelo. En el futuro incluso podría usarse en proyectos de ingeniería colosales, como los ascensores espaciales. Se trataría de una megaestructura que conectaría la superficie de la Tierra con la órbita baja, y consistiría en una cinta o una torre por la que un vehículo o cabina ascendería hasta el espacio, donde podría encontrarse una estación espacial o servir como plataforma de lanzamiento hacia destinos más lejanos del sistema terrestre. Y en la Tierra, incorporar partículas y copos de grafeno en recubrimientos y pinturas ayudaría a que los objetos repelieran tanto los gases reactivos como el agua.
Estos recubrimientos serían impermeables a todo lo que pudiera oxidar o deteriorar lo que hubiera debajo. Así que los barcos oxidados pasarían a la historia, como las fachadas con podredumbre. Algunas de las aplicaciones más interesantes del grafeno se encuentran en la industria médica, donde los ingenieros están aprovechando la conductividad eléctrica y térmica única de este material. Aquí los investigadores se imaginan aplicándolo en paredes como radiadores invisibles y de bajo consumo, y ya están negociando con los grandes fabricantes de coches para disipar calor en motores o calentar asientos, sin añadir peso ni gastar más energía. La extraordinaria inercia química del grafeno también lo hace compatible con sistemas biológicos, por lo que tendría sentido empezar a fabricar implantes con él. Y como conduce también la electricidad, los científicos piensan incluso en usarlo para sustituir células nerviosas dañadas y, combinado con caucho, reparar tejido muscular. Incluso podrían ayudar a tratar el cáncer. La idea consiste en inyectar partículas de grafeno cerca de las células cancerígenas. Estas absorben muy bien la radiación infrarroja, lo que permitiría focalizar mejor la radioterapia sobre las células malignas y hacer el tratamiento más eficaz. Los electrones del grafeno son más móviles que los de cualquier otro material del mundo, lo que ofrece interesantes oportunidades para la electrónica. El primer dispositivo que fabricó el equipo utilizando grafeno fue un transistor, el componente eléctrico que básicamente hace funcionar todos nuestros ordenadores. Como el límite de velocidad depende del número de transistores en un chip, con el grafeno los investigadores esperan poder hacerlos más pequeños, eficientes y resistentes, capaces de soportar voltajes más altos. Con el tiempo, la electrónica de grafeno podría sustituir por completo a la tecnología actual de chips y componentes. Su flexibilidad y resistencia permitirían crear pantallas táctiles y tabletas que se enrollarían como un periódico. Aunque este material milagroso aún está en sus inicios, el futuro parece prometedor. El mercado mundial del grafeno se valoró en $87,5 millones en 2019, pero se prevé que aumente hasta los 870 en 2027. Y solo estamos viendo las primeras aplicaciones que apenas rozan la superficie de su potencial. El descubrimiento de aquel viernes por la noche ha allanado el terreno para una nueva era en la ciencia de los materiales. Los físicos han descubierto ya otros materiales bidimensionales a los que se puede considerar como los hermanos y hermanas del grafeno. Crearlos y combinarlos está dando nueva vida a la ciencia de los materiales sintéticos. Vista la enorme utilidad de estos avances, no es de extrañar que Gaim y Novoselov fueran recompensados con el Nobel de Física, la Orden de Caballería y el reconocimiento de la ciudad de Manchester. Me pregunto de qué estarán más orgullosos. Ganar el premio Nobel no es un logro, el logro es realizar los experimentos adecuados. Esto dice mucho sobre la importancia de la curiosidad y la actitud lúdica hacia la ciencia moderna. Demasiado a menudo nos atascamos en detalles minúsculos de investigaciones enrevesadas, pero si dejas que tu mente divague o echas agua sobre un imán carísimo... Pero mejor no lo hagas. O si sacas algo de la basura. Nunca sabes lo que vas a descubrir, pero seguro que aprendes algo en el proceso. Y quién sabe, igual tienes suerte y ganas la lotería de los Nobel. ¿Qué te viene a la cabeza cuando oyes las palabras fisión nuclear? Pues la fragmentación de un núcleo grande inestable en dos núcleos hijos más pequeños, emitiendo cientos de megaelectronvoltios y varios neutrones térmicos que provocan nuevas reacciones en cadena. Bueno, evidentemente, pero aparte de eso... ¡Catapum! Sí, catapum, eso es, bombas. Para la mayoría de nosotros la palabra nuclear da un poco de miedo. Pero eso es de lo que vamos a hablar hoy. Del accidente que condujo a la primera bomba nuclear. Vivimos en la era nuclear y conocemos el instante exacto en el que empezó. Y ese instante fue a las 5 horas 29 minutos y 45 segundos del 16 de julio de 1945. Un destello cegador y una nube en forma de hongo anunciaron la llegada de la era nuclear. Aquella fue la primera detonación de un arma nuclear. Hoy conocida como la prueba Trinity, los científicos hicieron estallar un prototipo de bomba atómica mientras observaban a salvo a 8 kilómetros. Algunos científicos consideraron la posibilidad de que la explosión incendiara toda la atmósfera, pero siguieron adelante de todas formas. La atmósfera seguía intacta, pero el desierto no. La arena se había convertido en vidrio por el intenso calor de una explosión tan poderosa que se sintió a más de 160 kilómetros de distancia. La prueba fue considerada un éxito.
A partir de entonces todos comprendimos el enorme poder de los artefactos nucleares. Un ataque nuclear masivo sobre Estados Unidos produciría un manto irregular de radiación que abarcaría 2/3 de la nación, más de 5,2 millones de kilómetros cuadrados en apenas un día. El despertar nuclear ha transformado nuestro mundo para bien y para mal. Y aunque parezca increíble, sus orígenes se remontan al régimen opresivo de la Alemania nazi. Pero para contar adecuadamente la historia de la fisión nuclear tenemos que remontarnos un poco más atrás, a finales del siglo XIX, cuando los científicos comenzaron a centrarse en la verdadera estructura del átomo. La cuestión sobre cuál es la estructura indivisible y fundamental de la materia es algo que ha preocupado a científicos y filósofos naturales durante siglos. Si reduces algo a polvo, y ese polvo a un polvo aún más fino, ¿cuál es la unidad básica que no admite más divisiones? Los filósofos de la antigua Grecia llamaron a esas partículas fundamentales átomos, que en griego antiguo quería decir indivisible. A finales del siglo XIX, los científicos descubrieron que los átomos en realidad estaban formados por otras partículas. Esos puntitos blancos que orbitan el núcleo rojo son electrones. En el núcleo se encuentran los protones y neutrones, que son los amarillos. Y esos neutrones tienen unas propiedades muy interesantes. Al no tener carga eléctrica, el neutrón no es repelido por los protones cargados positivamente en el núcleo. Aprovechando esto, los científicos decidieron bombardear los núcleos con neutrones para experimentar. Y ahí entró en escena la heroína de nuestra historia, Lise Meitner. Lise Meitner era una joven brillante. Nació en el seno de una familia intelectual en Viena, Austria, y desde muy pronto mostró un gran interés por la física. En 1906 obtuvo su doctorado en física en la universidad de su ciudad, pero en aquel momento la única plaza disponible para ella en Viena era la de maestra de escuela. Ah, la típica historia. Así que se trasladó a Prusia, lo que hoy en día conocemos como Alemania, con la esperanza de encontrar mejores perspectivas académicas. Lise Meitner conoció a un químico alemán llamado Otto Hahn, pero seguía habiendo un problema. El Instituto Químico de Berlín donde trabajaba Hahn no admitía mujeres. Al parecer al director le preocupaba que el pelo de las mujeres se incendiara. Él mismo tenía una barba impresionante, presumiblemente a prueba de llamas. Ay, por Dios. Hahn insistió y el director finalmente dejó entrar a Meitner. Sacó el máximo partido a la ocasión. Continuó con sus investigaciones y acabó siendo una de las científicas más destacadas de Alemania en física nuclear. En marzo de 1938, mientras Meitner trabajaba en Berlín, los nazis anexionaron Austria. Y Hitler entró triunfante en Viena. Como judía austríaca, la situación de Meitner en Alemania era cada vez más arriesgada. Fue un periodo realmente atroz de la historia. Judíos intimidados, apaleados en plena calle, echados de sus casas, saqueados, asesinados, mientras simpatizantes nazis espiaban por todas partes. Hahn, que tanto había presionado para que Meitner fuera admitida en la universidad, ahora quería despedirla. Bajo aquella presión política, Otto Hahn instó a Meitner a abandonar la universidad. Para ella fue muy duro. Fue como si él, en quien tanto había confiado, le hubiera vuelto la espalda por completo. En su diario dejó escrito que esa era, en esencia, la forma en que la habían expulsado. Meitner huyó de Berlín y de Alemania. Tuvo la suerte de encontrar un nuevo puesto en la relativa seguridad de la Universidad de Estocolmo. Se encontraba aislada y sola, con pocos recursos para trabajar. Fue una gran caída en desgracia. En Berlín, el equipo de Otto Hahn seguía experimentando con neutrones. Estaban bombardeando núcleos de uranio con neutrones. El uranio es un elemento pesado de origen natural, con una masa atómica de 238. No sé muy bien qué significa eso, pero aquí está Acina para explicárnoslo. Con aquel experimento esperaban crear un átomo de uranio más pesado, pero en su lugar acabaron encontrando trazas de bario, que tiene una masa atómica de 137. Hahn no entendía nada. ¿Cómo podía un elemento volverse más ligero al añadirle neutrones? Escribió a Meitner esperando que ella pudiera encontrar la respuesta. La carta llegó en Navidad, justo cuando la visitaba su sobrino Frisch, que también era científico.
Fueron a dar un paseo por la nieve. Era una escena idílica. Frisch con sus esquís, Meitner siguiéndole a pie, absortos en una conversación sobre el tipo de física que a nosotros nos fundiría el cerebro. Mientras paseaban y hablaban de los problemas de Hahn, hicieron un experimento mental. Quizás el núcleo de un átomo fuera como una gota de agua. Y entonces podría ser que, al chocar con un neutrón, empezara poco a poco a deformarse por el centro y se fuera estirando cada vez más y más, hasta que finalmente se rompiera justo por la mitad y acabara separándose en dos fragmentos distintos. Así quedaban dos núcleos con ese peso atómico más bajo que tanto había desconcertado a Hahn. Pero al ser los dos positivos se repelían con violencia. Y una pequeña masa se transformaba en una enorme energía. En la nieve, Meitner y Frisch, contrastando ideas el uno con el otro, lograron descifrar lo que Otto Hahn no había conseguido ni con todo un laboratorio a su disposición. Meitner y Frisch llamaron al proceso fisión nuclear. Meitner informó a Hahn de que había dado con la solución, lo que probablemente fue un error. Otto Hahn publicó sus propios resultados experimentales sobre la fisión nuclear, lo que le valió el Premio Nobel de Química. Lise, mientras tanto, no obtuvo ningún reconocimiento. Menos de un año después del descubrimiento de Meitner estalló la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los mejores cerebros del mundo se unieron para fabricar una bomba atómica. Meitner no quiso participar en ello. Y enseguida se dieron cuenta del potencial devastador de la fisión nuclear. El presidente Roosevelt autorizó un proyecto ultrasecreto para desarrollar un arma basada en la fisión nuclear. Se trataba del Proyecto Manhattan. Tan solo 3 semanas después de que la prueba Trinity convirtiera la arena en vidrio en el desierto de Nuevo México, el ejército estadounidense lanzó esa arma sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, reduciendo a cenizas a personas y edificios. El 16 de agosto de 1945, la primera bomba atómica cayó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, al suroeste de la isla de Honshu, poniendo fin al conflicto en el Pacífico. La devastación que provocaron estas bombas es inimaginable. Parece increíble que toda aquella destrucción se debiera a una sola bomba. Aunque la Segunda Guerra Mundial quedó atrás, la amenaza nuclear continúa siendo una sombra sobre las relaciones internacionales. Este gobierno, tal como prometió, ha mantenido la más estrecha vigilancia sobre el despliegue militar soviético en la isla de Cuba. La fisión nuclear ha llevado en más de una ocasión a países recelosos entre sí al borde de la destrucción. Y llevamos 60 años intentando averiguar qué hacer para no destruirnos con armas nucleares. A pesar de la tristeza que le causó ver su descubrimiento convertido en un arma destructiva, Meitner prosiguió con sus investigaciones, decidida a encontrar un uso pacífico de la fisión, y pronto lo encontró. Desde la revolución industrial dependemos de los combustibles fósiles para obtener energía. Hoy sabemos que el uso de estos combustibles fósiles trae consecuencias muy negativas. Al quemarlos emiten gases de efecto invernadero que alteran el clima del planeta. También liberan partículas que provocan innumerables enfermedades respiratorias. Y su extracción del subsuelo causa una gran devastación ambiental y conflictos políticos. En resumen, un asco. Pero quizá la energía nuclear ofrezca una salida. Meitner contribuyó a la construcción del primer reactor nuclear de Suecia, aplicando su propio descubrimiento, aunque con algunos ajustes. El proceso que se lleva a cabo en las centrales nucleares es muy delicado. La idea es dividir el uranio y provocar una reacción en cadena, pero controlada, porque si todo ocurre de golpe, en términos técnicos, sería un auténtico desastre. El calor liberado por la fisión se transfiere al agua cercana, que se calienta y se convierte en vapor. Ese vapor mueve las turbinas están conectadas a generadores y ¡bum! Aunque con suerte nada de booms. Exacto, Natasha. Las centrales nucleares no queman su combustible, así que no liberan gases dañinos a la atmósfera. Aunque sigue siendo necesario extraer uranio, los reactores nucleares consumen unas 200 toneladas al año, frente a las centrales de carbón, que necesitan 14.000 toneladas de combustible al día. Eso sí, aunque son mucho mejores que los combustibles fósiles, no son perfectas. La parte negativa es que genera una gran cantidad de residuos de uranio en descomposición. Así que aunque sea un buen sistema para producir energía y calor,
Seguimos sin tener una forma eficaz de eliminar estos residuos. Y pueden producirse accidentes, y de hecho se han producido en varias ocasiones. Es una planta nuclear destruida que sigue contaminando. Para Japón, Fukushima es la maldición que no desaparece. Estos incidentes han erosionado la confianza en la energía nuclear, pero es una de las formas más seguras de generar electricidad. Y las centrales nucleares modernas incluso pueden reutilizar parte de esos residuos. Hoy en día, entre un 10 y un 15% de la energía mundial procede de la energía nuclear. En la Suecia adoptiva de Meitner, esa cifra asciende al 40%. Es la segunda mayor fuente de electricidad baja en carbono, después de la hidroeléctrica, con 440 reactores repartidos en 32 países. Y la fisión nuclear está encontrando usos en aplicaciones más pequeñas. Hoy en día dividimos átomos para todo tipo de tareas, como crear isótopos ligeramente radiactivos para la obtención de imágenes médicas. Incluso ahora mismo hay fisión nuclear en la superficie de Marte. Los dos últimos rovers que la NASA envió al planeta rojo están equipados con reactores nucleares de energía térmica. Las agencias espaciales ven la energía nuclear como la fuente más evidente para mantener colonias humanas en Marte.